Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Yo sé que están deseosos de aprender acerca del profeta Malaquías y por eso mañana los espero en la exposición. Muchas gracias, hasta mañana. Mentiras, nos toca hacer esto porque me comprometí. Gracias, compañeros, igual toca ir mañana al seminario. Así que vamos a desarrollarlo como lo hemos desarrollado conjunto a todos los compañeros que lo han hecho. Vamos a empezar con el contexto histórico, vamos a pasar al contexto literario y vamos a terminar con el contexto teológico. Si hay preguntas, por favor, alce la mano. Yo estoy dispuesto a hacer una pausa y responder cualquier pregunta. Si no, pues no hay ningún problema. Y vamos a intentar hacerlo como si estuviéramos en clase. Así que por favor, ya el grupito de atrás que deje de reírse. Sabemos que tampoco vino hoy Nelson nunca va a clase. Y un saludo al pastor Nelson, que él sí va a clase. El contexto histórico del profeta Malaquías, para poder entender un poco cómo los eventos que están sucediendo cuando el profeta Malaquías da el mensaje, tenemos que entender de dónde viene ese contexto. Porque aunque ya hemos visto profetas del siglo séptimo, octavo, siglo incluso sexto, el tema exílico y preexílico es muy importante para el contexto general y el contexto específico del siglo cuarto y quinto, del cual vamos a hablar un poco. Y todo comienza entendiendo que este contexto está encapsulado o está metido en una cultura y una geografía. Como todos conocemos el mapa de Israel, y en este momento aparece una diapositiva del mapa de Israel, la cual la tendría lista si estuviéramos en clase con un televisor, pero como no, entonces ustedes se van a imaginar el mapa de Israel y se van a imaginar lo que es la media luna fértil. En este lado va a quedar Israel y en este lado va a quedar Babilonia. Resulta que Palestina, antes del exilio, ha sido asolada por los egipcios. Incluso el imperio egipcio llega a estar muy activo en esta zona de Palestina, pero cuando empieza a crecer el imperio babilónico, empieza a conquistar toda la línea fértil y llega a Palestina, desplazando a los egipcios. Estos egipcios van a ser importantes en el posexilio. Entonces, en esa época, cuando se echan a los egipcios, hay un rey que está en Israel que es Joaquim o Joyaquim, como algunos escritores lo citan, pero Joaquim hereda un reino, que este va a ser Judá, vamos a hablar de Judá, un reino que ha sido conquistado, que ha sido subyugado, y el cual en el año 597 decide no pagar los impuestos a este imperio que le ha conquistado. ¿Esto qué ocasiona? El rey Nabucodonosor envía una tropa que va a llegar hasta Palestina y va a sacar por una medida, digamos que una medida correctiva y temporal, no era una medida permanente, y va a sacar a 10.000 personas según el libro de Reyes. Cuando uno va a ver el texto, Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 14, nos va a narrar que la salida fueron más o menos 10.000 personas de Jerusalén. Esta es la medida que se toma porque el rey Joaquín decide no pagar los impuestos. ¿Cuál es el problema? Que es una cifra muy grande para Jerusalén. 10.000 personas en una ciudad de ese tiempo era una urbe extremadamente grande. Lo que algunos autores afirman es que esa cifra en realidad tiene que ver más con 3.000 personas que salen de Jerusalén que con 10.000. Entonces estas 3.000 personas que salen tienen una particularidad. Uno, son capitanes de ejércitos o son gobernantes, son herreros, son hombres valientes y dice el texto de Segunda de Reyes, todo artesano yo no sé, todos los hombres, a los herreros, a los hombres valientes, a los capitanes, a los artesanos, y que solamente la gente pobre, dice en este texto, quedaron en Jerusalén. Es decir, que Jerusalén, que es la capital de Judá,
se le toma a la gente productiva e importante y se lleva en esta primera incursión de Babilonia en el exilio. Esta medida no era permanente, era algo temporal. Lo que quiere hacer Nabucodonosor con esto es sentar un precedente y quita a Joaquín de ser gobernante y pone a Sedequías. Permítanme, yo reviso si ese es el nombre. Sedecías, perdón. Y Sedecías es un primo, el cual tiene una relación cercana con Nabucodonosor, y lo pone como gobernante de Jerusalén, de Judá. Este gobernante, a pesar de la relación estrecha que tenía con el imperio, decide aliarse con Edom, con Amón, con Tiro, con Sidón, para emanciparse del imperio babilonio. Y esta noticia evidentemente no le cae muy bien a Nabucodonosor, y lo que va a hacer Nabucodonosor es enviar una empresa donde va a acabar, a arrasar con lo que en ese momento era Jerusalén y el templo de Jerusalén. Va a llevarse los utensilios del templo y los va a guardar en las arcas de Babilonia. Y al parecer estos dos reyes, que es Sedecías y Joaquín, son los dos higos que narra el profeta Jeremías en la visión que tiene, donde habla de la desolación que iba a ser Jerusalén. Entonces parece que estos son los dos higos que dividen al pueblo, porque había una parte del pueblo que seguía firme diciendo que Joaquín era el rey de Judá, pero otra parte que decía que por culpa de Joaquín esto ha pasado. Entonces no mantuvieron su lealtad. Entonces, al igual, la ciudad de Jerusalén ha sido arrasada. Eso pasa en el 586. Nabucodonosor destruye lo que es el templo. Vamos a saltarnos todo ese proceso donde se lleva, porque ahí también hay otra parte del exilio, se lleva a la gente. Vamos a saltarnos todo esto porque ya no hace parte de lo que nos interesa, y vamos a pasar al momento en que empieza a nacer como una fuerza incontenible, el imperio medo-persa, en liderazgo de Ciro II. Entonces Ciro se independiza de Babilonia, y no solamente eso, este imperio medo-persa, entonces dijimos que aquí estaba Palestina, que esta es la media luna fértil, a este lado que queda India y China, por allí empieza a extenderse este imperio. ¿Y a quiénes va a agarrar? Va a agarrar pues toda la parte que es de Palestina, pero también va a llegar hasta el mismo corazón del imperio babilonio. Y este imperio babilonio va a caer en el año 539 a.C., y justo en ese año el mismo rey Ciro entra en Babilonia y se hace con el imperio. Entonces, cae el imperio, hay un nuevo rey que sería Ciro, y Ciro, por alguna razón que aún no, más allá de lo que dice Nehemías, en Nehemías 1, de que Dios despertó su espíritu, aparte de eso no sabemos por qué el pueblo se congracia o tiene gracia, este pueblo que fue desterrado, que fue sacado de sus tierras, desplazado, que es el pueblo judío. ¿Por qué tiene gracia con el rey? Porque el rey lo que hace es, lo primero que hace es sacar un edicto donde va a enviar los tesoros del templo nuevamente a Jerusalén. ¿Qué pasa con Jerusalén en ese periodo? Resulta que Jerusalén ya no tiene el estatus de ser una nación con gobernante, sino que a Judá, la meten dentro del combo de Israel, en la capital que era Samaria. Gracias Angelita, ya trae. Con la capital Samaria, y Samaria queda encargada de la provincia de Judá prácticamente.
Y ya sabemos que en Samaria no eran judíos allí propiamente los que vivían. Bueno, judíos evidentemente no eran israelitas propiamente los que vivían, sino había sido una mezcla que se había traído de otras partes con lo que fue Asiria en la dispersión. Entonces Samaria queda encargado de ese lugar. Los judíos de todo ese lugar, que se quedaron en Judá, se quedaron en una situación totalmente distinta a los que se fueron a Babilonia. Incluso hay una palabra del profeta Jeremías cuando está anunciando que Babilonia viene, donde les promete que les va a ir bien si se van con ellos. Y esta es la realidad del pueblo que se va a Babilonia. Es un pueblo que le va bien, pero el pueblo que se queda no le va bien. Es un pueblo que su tradición religiosa fue sincretizándose con los pueblos de alrededor. La sacralidad del sacerdocio se fue perdiendo. Incluso hubo situaciones donde los sacerdotes se daban en casamiento con mujeres de otros países. Incluso en Elefantina, en Egipto, hubo una gran cantidad de judíos que fueron allí. Y allí se establecieron, y allí establecieron culto. Cuando notamos la cantidad de años que pasa el exilio, que son 72 según la cuenta que hace Daniel, en este periodo ya ha pasado una generación. Entonces, Ciro se encuentra con la segunda generación del exilio, pero también la segunda generación que ya ha visto el sincretismo como algo normal, como algo cotidiano. Entonces las personas que viven allí en Elefantina han desarrollado un altar o han hecho un lugar de adoración donde adoran a Dios con otro tipo de nombres. Ellos no afirman que hay muchos dioses, sino que lo que hicieron fue coger a esos dioses en su tradición y darle la característica de Dios, de Jehová, como el único Dios. Entonces, hacían sacrificios a esos dioses, aunque decían que era el mismo Dios. Samaria también tenía su centro de adoración, tenía su centro de culto, por lo que no cae tan bien esta noticia de que se va a restablecer el templo de Jerusalén. Como no cae tan bien, porque esto quiere decir una cosa, que el templo de Jerusalén, como se había establecido, iba a ser el centro de adoración. Entonces, ¿qué iba a pasar con los otros templos que ya se habían erigido? Iban a ser obsoletos. Este templo de Jerusalén iba a ser una señal de nuevamente un orgullo o una razón. ¿Cómo le explico? Este templo le da identidad al pueblo. Al no estar el templo, de alguna manera se perdió la identidad. Y por eso empezaron a mezclarse los levitas. Por eso se empezaron a mezclar los judíos con otras naciones. Entonces, al venir nuevamente el templo, iba a dar sentido de nación. Cosa que no le convenía a Samaria, porque Samaria estaba a cargo de Judá. Y sabía también que prácticamente Jerusalén era el lugar de las revoluciones. Y esa es una de las cosas que dicen en Nehemías, el libro de Esdras, cuando quieren detener la construcción del templo. Ciro saca un edicto donde se devuelven los instrumentos. Y esas personas que están a cargo de devolver los instrumentos del templo, de donde estaban guardados en Babilonia, vienen con una primera repoblación de judíos del exilio a Jerusalén. Cuando llegan estos a Jerusalén, se encuentran con la objeción de Samaria. Y Samaria apela a que ese lugar tiene un rey persa. Entonces, si el rey persa no lo autoriza, ¿por qué va a dejarse construir el templo? Entonces, solamente se puede reconstruir el templo cuando viene Zorobabel. Creo que es, permítame, yo busco el nombre del que envía.
Jorge Pilberio, acá está. Sesbazar. Sesbazar es el primero que se envía. Parece que él no puede cumplir la labor del templo. Es hasta el segundo año del rey Darío que se puede terminar el templo y se hace con Zorobabel. Entonces, esta reconstrucción del templo genera un choque político con Samaria, un choque religioso con los judíos elefantina, pero también un choque cultural con los mismos judíos que están allí, porque resulta que estos judíos llegan a decirles a ellos que ellos han mantenido la raza y que estos que han permanecido en Judá no la han mantenido, muchos no, entonces están excluidos de ese culto religioso y genera un cisma cultural entre los judíos, entre los mismos judíos. Más o menos todo esto nos abre un campo, nos abre un contexto en el cual va a desarrollarse el libro del profeta Malaquías, porque Malaquías se cree que empieza su ministerio está alrededor del año 525, donde, espérenme un segundito que aquí una participante me ha hecho una cara. ¿Alguna pregunta de allá atrás, Angelita? No tienes ninguna pregunta, qué bueno. Perdón, es 425. La cara de ella me hizo recordar que son 100 años de diferencia. Es el 425 más o menos donde empieza el ministerio del profeta Malaquías. Y el 425 es justo el año donde se envía un representante que es judío, pero tiene una relación muy estrecha con el gobierno de Persia, y es Nehemías. Cuando Nehemías vuelve, empieza a reconstruir lo que ya es propiamente Jerusalén. Pero Nehemías viene con un periodo muy corto de tiempo. No, muy corto no, limitado. Y cuando ese periodo de permiso se cumple, Nehemías tiene que volver a Persia. En ese momento en que él vuelve a Persia, recibe la autorización para volver y gobernar en Jerusalén, se cree que ese es el periodo donde el profeta Malaquías ha hecho su ministerio, el ministerio del cual vamos a empezar a abordar un poco más profundamente en el contexto literario. ¿Qué datos importantes para cerrar esta parte del contexto histórico? Que hay dos tipos de judíos en Jerusalén: los que llegaron y los que nunca se fueron. Los que llegaron tienen una concepción de pureza, los que nunca se fueron tienen una concepción de sí mismos como nación. Ellos permanecieron allí. Y los que llegaron, como vienen respaldados por el imperio, ellos son los que van a mandar la parada, porque ellos son los que están respaldados, ellos tienen una economía respaldada, a ellos los manda el emperador. En cambio, los que están acá pagan impuestos, están subyugados. Entonces hay un choque cultural nada más con la llegada. Entonces la construcción del templo no es solamente restablecer un culto religioso, sino que también es un problema en la zona. Y es un problema que evidentemente manifestaron los de Edom, los de Samaria, los amonitas, y se mantuvieron en resistencia prácticamente, lo que narra el libro de Esdras. Otro dato importante: Esdras, cuando llega y restablece en el templo, hace una reunión en la plaza principal y lee los rollos que conocemos como el Pentateuco, y esos rollos causan algo en la gente, los conectan nuevamente con una visión deuteronomista.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a empezar a abordar ahorita en el literario, del cual ahora pasamos. Antes de poder pasar al literario, se me olvidó decirles algo, y es que tengo algunos textos que van a ayudar a enriquecer el contexto histórico específico. Malaquías 1, 6 al 14 habla de una crisis cúltica donde el sacrificio estaba comprometido, donde los sacrificios no cumplen con el estándar aprendido en el libro de Deuteronomio y donde se vuelven ofensivos para Dios. Malaquías 2, del 1 al 19, habla de una parcialidad de la comprensión de la ley, donde se tolera actitudes y sobre todo de parte del levita en cuanto al cumplimiento de los oficios del templo. Entonces, pareciera que no hay una claridad real o no hay una obediencia real de lo que son esas labores levíticas. En Nehemías 13, del 15 al 22, se demuestra o se narra acerca de que se descuida en ese tiempo el sábado. El sábado pierde una característica importante de ser guardado, el día del Señor. Y este tema va a ser muy importante en el aspecto teológico porque Malaquías aborda el día del Señor. Entonces se pierde ese día del Señor como un día de reposo, descanso y dedicación al Señor, sino que y se vuelve un día laboral comúnmente. Malaquías 3, del 7 al 10, se permitió que no se cumpliera el mandato del diezmo. Se permitió por la crisis que se estaba viviendo que el diezmo no fuera dado de manera regular por las personas, por lo que se volvió un problema también en el cumplimiento de la ley. Nehemías 13:10 habla de un abandono de los deberes de los levitas por causa de la escasez o de la falta de pago, de retribución o de ganancia, de sostenimiento, llamémoslo así, del servicio en el templo. Entonces, como los sacerdotes no podían vivir de servirle a Dios, tuvieron que abandonar esas actividades del templo para dedicarse a trabajos seculares, lo que llamaríamos entre comillas seculares. Malaquías 2, 17 y 3 del 13 al 15 habla de que no es bueno servir a Dios, de que esa era la concepción de la gente de Israel y de Judá. Y en teoría, en la parte teórica tenían razón, porque su nación estaba en reconstrucción. Entonces su economía no era una economía estable. Se habían llevado a la gente productiva, a la gente que tenía habilidades de Jerusalén, a trabajar a otro lado. Es como una especie de fuga de cerebros que sucede aquí en nuestra nación. Y esa crisis que se empezó allí y se deja a la gente pobre en Jerusalén, deja mal parada a la nación, cosa que no pasa igual en las demás naciones de alrededor. Entonces, las demás naciones les va mejor. Entonces, su concepción era, no es bueno servir a Dios, no es tan beneficioso porque a ellos les va mejor. Esa era una de las concepciones que tenían. Malaquías 2, 13 al 16 aborda un tema delicadísimo y es el divorcio. Parece que los sacerdotes empezaron a divorciar, bueno, los sacerdotes denunciándolo aquí en Malaquías, pero parece que era algo de todo el pueblo donde se divorciaban de la mujer judía con la que se habían casado por irse detrás de las extranjeras. Entonces se vuelve un problema de familias porque empezaron a repudiar a las judías para casarse con otras. Entonces, ¿qué pasaba con esas judías? Se volvían prácticamente marginadas socialmente. Entonces había una crisis familiar en la época del profeta Malaquías. Malaquías 3:5 habla de que los trabajadores eran maltratados, que aunque esto no es un tema constante en Malaquías o no se ve mucho acerca de la justicia social, pero se toca este tema de que había maltrato hacia los trabajadores, de que eran pisoteados, de que
no eran tenidos con dignidad y esto parece que es importante para Malaquías porque a pesar de que no es su enfoque, y eso lo vamos a ver un poco en el teológico, a pesar de que no es su enfoque, tiene que tocar este tema. Y por último, Nehemías 5, del 1 al 5. Y esto, Nehemías toca un tema que Malaquías no lo toca, y es acerca de los embargos que se hacían de los bienes. Y cuando no era suficiente los bienes que usted tenía, lo tomaban como un esclavo. Entonces le embargaban la vida. Y esto era algo que se estaba presentando en la época. Ahora sí pasemos un poco al análisis literario del libro. Y lo primero que hay que ver es el nombre del libro. El nombre del libro, como es costumbre de los profetas, de los libros de los profetas, tiene el nombre de su profeta. Malak es el nombre que se concibe o que se encuentra allí en el hebreo. ¿Cuál es el problema? Que este libro es un libro atípico a los demás profetas porque parece que Malak no es el nombre real del profeta. Entonces, Malak parece como su traducción se podría decir es mi mensajero o mensajero. Al parecer este es el título que se da a sí mismo el escritor. Pero como el escritor no nos da otro dato de su nombre, le vamos a llamar Malaquías. Pero parece que este no es el nombre real del profeta, pero es el nombre que se le da al libro, mi mensajero. Y esto es fundamental para entender el mensaje del libro, cosa que también vamos a tocar un poco en el aspecto teológico. Es perteneciente al rollo de los 12 profetas, es el último de los 12 profetas, probablemente sí es el último, por el contexto en el cual se desarrolla su ministerio, que hablamos que tenía que ver con la ida de Nehemías a ver al gobernador. Entonces, este puede que sí sea el último de los profetas, el último escritor. Es muy probable que se haya escrito en el 425. Hay otros textos, por ejemplo, la Biblia Plenitud, la de estudio, dice que es en el 450 en el cual se desarrolla el ministerio del profeta. Yo me guié en base a los autores que citó en el documento. Juan Calvo afirma lo contrario, afirma que es más o menos en el 425, de lo que tiene que ver con la fecha del ministerio del profeta. Al parecer también es contemporáneo, como hablamos que tenía que ver con Esdras, con Nehemías, también parece que es contemporáneo con Esdras, que es contemporáneo con Zacarías, con Ageo, obviamente con Nehemías y con el trito Isaías. Es más, Isaías también toca un poco el tema de Ciro. El profeta, en este aspecto literario, nos da casi nada de datos sobre él. No habla de un rey de la época, no nos da un dato que pueda ubicarlo en el tiempo, más que el análisis que vamos a hacer ahorita interno del texto, pero no nos bota un dato adicional de lo que es el mensaje. Por lo que es muy difícil definir cuándo fue su llamado, en qué trabajaba, a qué se dedicaba, de qué vivía. Todas estas situaciones del profeta o que están alrededor del profeta son un poco confusas, desconocidas, porque el profeta decide no hablar de sí mismo. Él se concentra en develar el mensaje y esto va a ser algo fundamental en el libro de Malaquías. Malaquías quiere que se centre en el mensaje que da y en mostrar al emisor de ese mensaje que es Dios. Cuando empieza el libro de Malaquías, Malaquías dice que esta es palabra de Jehová y empieza a dar su discurso. Por lo que el profeta mismo no está interesado en que se hable de él ni que se sepa de él. Esto habla de su propia personalidad. Es una personalidad austera. No es un deseo de protagonismo. Su principal deseo es comunicar el mensaje. Aquello que me fue dado, lo voy a transmitir.
no tiene un interés de que sea él conocido en ese mensaje. Entonces es una característica que podemos notar del profeta. ¿A dónde se enfoca su ministerio? Bueno, dentro del libro del profeta podemos notar que habla acerca principalmente a los levitas, a los sacerdotes y al deber en el templo, lo que pasa dentro del templo. Entonces podemos deducir que no es al reino del norte, porque el reino del norte tiene su capital en Samaria y pues conocemos la historia. No son tan judíos como los del reino del sur les gustaría que fuera el reino del norte. Y esta predicación va específicamente a los que ministran en el templo. Entonces, efectivamente, pues el templo queda en Jerusalén, Jerusalén queda en Judá, por lo que la ciudad o el lugar donde se enfoca su ministerio va a ser Judá. No tiene un tiempo definido de ministerio, no sabemos tampoco cuánto dura su ministerio, cuál es el periodo de su ministerio. Y no se enfoca su mensaje en la justicia, como habíamos hablado, como es Amós. No se enfoca tampoco en el juicio en sí del pueblo,